Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 9 y vamos a estar hablando sobre el pensamiento de la Escuela de la Economía del Bienestar. Empezaremos con una pequeña introducción. La economía del bienestar es la rama del análisis económico cuyo afán es descubrir los principios para maximizar el bienestar social. No es un sistema concreto y unificado de ideas. De hecho, la economía misma a menudo se define como el estudio de la forma en la cual la sociedad decide utilizar sus recursos limitados para lograr la máxima satisfacción. En Escuela del Pensamiento estaremos conociendo sus principales autores, que son Pareto, von Mises, Lange, Arrow, Buchanan y Pillow. Estaremos definiendo algunos de los conceptos más importantes. Como encontramos en la economía del bienestar, que es un enfoque que se enfoca en el bienestar y la felicidad de las personas como objetivo de la economía. La importancia de esta radica en que ayudó a cambiar la visión de la economía como una mera ciencia matemática a una ciencia social que se preocupa por el bienestar de las personas. Pareto fue un autor que desarrolló la teoría de la optimalidad de Pareto. Esta sostiene que un estado de cosas es óptimo si no es posible mejorar la situación de una persona sin empeorar la situación de otra. Y la importancia de esta radica en que esta teoría es fundamental en la teoría del bienestar y la economía del bienestar. Ahora definiremos la optimalidad de Pareto. Este fue un concepto que sostiene que un estado de cosas es óptimo si no es posible mejorar la situación de una persona sin empeorar la situación de otra. Su importancia radica es que es fundamental en la teoría del bienestar y la economía del bienestar. La tasa marginal de sustitución. Este es un concepto que se refiere a la cantidad de un bien que una persona está dispuesta a sacrificar por otro. Su importancia radica en que permite analizar cómo las personas toman decisiones de consumo. Tasa marginal de sustitución térmica. Este es un concepto que se refiere a la cantidad de un insumo que una empresa está dispuesta a sustituir por otro para producir una cantidad determinada de productos. Su importancia radica en que permite analizar cómo las empresas toman decisiones de producción, como lo podemos ver hoy en día y a través de los tiempos. La tasa marginal de transformación. Este es un concepto que se refiere a la cantidad de un bien que se debe sacrificar para producir una unidad adicional de otro bien. Su importancia radica en que permite analizar cómo se pueden producir dos bienes con eficiencia. Ahora el autor Pillo es un autor que desarrolló el concepto de externalidad, que se refiere a los efectos de las decisiones económicas sobre terceros que no participan en la transacción. Su importancia radica en que esta teoría es fundamental en la economía ambiental y en la regulación económica. Ahora la externalidad es un concepto que se refiere a los efectos de las decisiones económicas sobre terceros que no participan en la transacción. Su importancia radica en que es fundamental en la economía ambiental y en la regulación económica. Grado de discriminación de precios de primero, segundo y tercer grado. Estos tres conceptos que se refieren a la capacidad de las empresas para cobrar diferentes precios a diferentes consumidores, su importancia radica en que permiten analizar cómo las empresas pueden maximizar sus beneficios y cómo esto afecta a los consumidores en el mercado. El efecto pillo. Este es un concepto que se refiere a cómo el gobierno puede corregir las externalidades negativas a través de impuestos y subsidios. Su importancia radica en que esta teoría es fundamental en la economía ambiental y en la regulación económica. Von Mises. Este fue un autor que desarrolló la teoría del cálculo económico en una economía socialista y sostiene que el cálculo económico solo es posible en una economía de mercado. Su importancia radicó en que esta teoría es fundamental en el debate entre el socialismo y el capitalismo. Lange es un autor que desarrolló un modelo de planificación centralizada que intentó resolver el problema del cálculo económico en una economía socialista. La importancia de este radica en que este modelo es fundamental en el debate entre el socialismo y capitalismo. Arrow, este fue un autor que desarrolló el teorema de la imposibilidad, que sostiene que no es posible tener un sistema de votación justo que cumpla con ciertas propiedades deseables.
Su importancia radica en que esta teoría es fundamental en la teoría de la elección social. Teorema de la imposibilidad. Es un teorema desarrollado por Aron que sostiene que no existe un sistema de votación que cumpla ciertas propiedades deseadas. Su importancia radica en que es fundamental en la teoría de la elección social. Como podemos observar en la imagen con la canasta básica. Buchanan fue un autor que desarrolló la teoría de la elección pública, que se enfoca en cómo los autores políticos toman decisiones y cómo esto afecta a la economía. Su importancia radica en que permite analizar cómo las políticas públicas pueden afectar la economía. Ahora la teoría de la elección pública. Es un enfoque que se enfoca en cómo los actores políticos toman decisiones y cómo esto afecta a la economía. Su importancia radica en que permite analizar cómo las políticas públicas pueden afectar. Conducta de búsqueda de renta. Es un concepto que se refiere a cómo las personas buscan obtener rentas o beneficios a través de actividades no productivas. Su importancia radica en que permite analizar cómo esas actividades pueden afectar la economía. Ahora vamos a hablar del autor Sen, que fue un autor que desarrolló el concepto de intensidad de las preferencias, que se refiere a la fuerza con la que las personas prefieren un bien sobre otro. Su importancia radica en que permite analizar cómo las personas toman decisiones de consumo. Intensidad de las preferencias. Es un concepto desarrollado por Sen que se refiere a la fuerza con que las personas prefieren un bien sobre otro. Su importancia radica en que permite analizar cómo las personas toman decisiones de consumo. Las comparaciones interpersonales son conceptos que se refieren a cómo se pueden comparar las preferencias y el bienestar de diferentes personas. Su importancia radica en que es fundamental en la teoría del bienestar y la economía del bienestar. Justicia maximum. Es una teoría desarrollada por Rawls que sostiene que la justicia consiste en maximizar el bienestar de las personas peor situadas en la sociedad. Su importancia radica en que esta teoría es fundamental en el debate sobre la desigualdad y la teoría de la justicia. Ahora sobre el mismo Rawls. Es un autor que desarrolló la teoría de la justicia máxima, que sostiene que la justicia consiste en maximizar el bienestar de las personas peor situadas en la sociedad. Ahora yo le voy a explicar un chin sobre el análisis del bienestar de Pareto, que sigue la tradición de Wallace, mientras que el análisis del bienestar de Pew sigue la tradición de Marshall. En esta declaración, el análisis del bienestar se enfoca en evaluar las consecuencias sociales y económicas de políticas públicas y decisiones individuales. Tanto Pareto como Pillo contribuyeron al análisis del bienestar, pero se diferencian en que Pareto se enfoca en la eficiencia y el equilibrio general, mientras que Pillo se enfoca en la distribución de la riqueza y la corrección de fallas del mercado. Estas diferencias se relacionan con las tradiciones económicas que siguieron, siendo Pareto de la tradición de Wallace y Pillo de la de Marshall. Ahora le voy a explicar por qué una externalidad negativa en la producción resulta en que se produce demasiada cantidad del bien, mientras que una externalidad positiva resulta en que se produce demasiado poco. ¿Cómo según Pillo se podrían corregir esas situaciones inferiores y excesivas de los recursos? Una externalidad negativa en la producción ocurre cuando la producción de un bien afecta negativamente a terceros y resulta en una producción excesiva, mientras que una externalidad positiva ocurre cuando la producción beneficia a terceros y resulta en una producción insuficiente. Para corregir esas asignaciones inferiores y excesivas de recursos, Pillo propuso el uso de impuestos pillovianos para externalidades negativas y subsidios para externalidades positivas. El objetivo de esto es igualar los costos sociales y privados para alcanzar la cantidad óptima del bien y así poder maximizar el bienestar social. Así lo planteó el autor Pillo. Exponga el teorema de Coase, el pasado como un prólogo. ¿Por qué la suposición de cero costos de operación es fundamental para este teorema? El teorema de Coase, también conocido como el teorema de la negociación, establece
que en ausencia de costos de transacción, la asignación de recursos será eficiente independientemente de la asignación inicial de propiedad. En otras palabras, si los derechos de propiedad están claramente definidos y no hay costos de transacción, las partes involucradas pueden llegar a una solución negociada que maximice el valor total de los recursos. La suposición de ceros costos de operación es fundamental para el teorema de Quartz, porque los costos de transacción pueden obstaculizar la negociación y hacer que la asignación de recursos no sea eficiente. Los costos de transacción incluyen cualquier costo que se incurra en el proceso de negociación, como la búsqueda de información, la negociación y la ejecución del acuerdo. Si los costos de transacción son altos, puede que no valga la pena negociar o a que se llegue a una solución subóptima. Así fue que Coase expuso este teorema en el pasado como un prólogo. Mediante una referencia directa al modelo de monopolio de Cournot en la figura 12.1, explica la forma en la cual un monopolista podría incrementar sus utilidades arriba de 12.000 francos haciendo una discriminación de precios de primer grado, como la define Pi. Como podemos observar en la figura del modelo de monopolio de Cournot, un monopolista podría aumentar sus ganancias por encima de 12.000 francos mediante la discriminación de precios de primer grado, que es cuando cobra a cada cliente un precio diferente basado en su disposición a pagar. En este caso, el monopolista cobraría a cada cliente su máxima disposición a pagar, lo que así aumentaría sus ganancias a un nivel mayor que el precio monopolista único. Pillos define la discriminación de precios de primer grado como cuando el monopolista cobra a cada cliente su máximo valor subjetivo por el bien o servicio, como podemos observar en estas dos figuras del modelo de Cournot, de la demanda y el ingreso marginal y del ingreso total. Ahora, contraste los puntos de vista de von Mises y de Lange sobre las posibilidades de lograr el máximo bienestar bajo un socialismo de mercado. Von Mises argumentaba que el socialismo de mercado no podía lograr el máximo bienestar debido a que, sin la propiedad privada de los medios de producción y los precios del mercado libre, los planificadores centrales no tendrían los incentivos ni la información necesaria para tomar las decisiones económicas adecuadas. Lange, por otro lado, creía que los socialistas podían replicar las funciones del mercado a través de una planificación centralizada y la fijación de precios por parte del Estado. Él argumentaba que el uso de modelos matemáticos podría ayudar a los planificadores a tomar decisiones racionales y óptimas para así poder lograr el máximo bienestar en una economía socialista. Como podemos ver en estos dos argumentos de cada autor, eh, von Mises se centraba más en el capitalismo, mientras que Lange basaba más sus ideas en el socialismo. Debate el teorema de la imposibilidad de algo es un ejercicio intelectual interesante, pero tiene muy poca importancia práctica. Dramatiza el grado hasta el cual la economía se ha deteriorado hasta convertirse en una ciencia de lo trivial. Este teorema antes mencionado se enuncia señalando que no existe una regla de elección que garantice que se den resultados eficientes en todas las circunstancias. En consecuencia, ninguna elección en la cual existen más de dos candidatos y un orden de preferencia entre ellos respecto a cada uno de los votantes se encuentra libre de situaciones como la observada por Condorcet. El teorema de Arrow tiene múltiples aplicaciones en la teoría del bienestar y en las teorías de elección pública que hemos venido estudiando, puesto que demuestra las dificultades que existen para determinar funciones de bienestar social que puedan satisfacer a todas de manera simultánea, siendo un importante limitante para el estado social. Kenneth Arrow demuestra que la única forma de cumplir con los requisitos para el bienestar social es tomando la preferencia de una persona como la preferencia social. La primera reacción frente a este resultado podría ser el pesimista, es decir, no existe el bien común y la democracia está condenada a desilusionar sus miembros. Este teorema de la imposibilidad de Arrow establece que es imposible diseñar un sistema de votación perfecto que cumpla ciertos criterios. Que esto es un ejercicio intelectual interesante, pero tiene poca importancia práctica. Algunos argumentan que el teorema dramatiza el deterioro de la economía como una ciencia,
enfocada en resolver problemas triviales en lugar de abordar problemas más importantes en el mundo real. Relaciona la perspectiva de la elección pública de Buchanan con cada uno de los siguientes criterios: subsidios agrícolas, déficit del presupuesto del gobierno, el crecimiento de la burocracia del gobierno y la resistencia a la privatización de muchos gerentes de empresas estatales en China. La perspectiva de la elección pública de Buchanan se centra en el análisis de cómo los individuos y grupos de interés utilizan el proceso político, lo que puede llevar a decisiones ineficientes y políticas públicas que no benefician a toda la sociedad. A continuación, se relaciona la perspectiva de Buchanan con cada uno de los criterios mencionados. Subsidios agrícolas. La perspectiva de Buchanan sugiere que los grupos de interés, como los agricultores, utilizarán el proceso político para obtener subsidios y protecciones que beneficien su propio interés, en lugar de lo que sea menor para la economía en un conjunto. En este caso, la perspectiva de Buchanan predice que los agricultores presionarán al gobierno para obtener subsidios agrícolas, incluso si estos subsidios no son beneficiosos para la sociedad en un conjunto. Déficit del presupuesto del gobierno. La perspectiva de Buchanan sugiere que los políticos y los grupos de interés pueden utilizar el proceso político para obtener beneficios a corto plazo, incluso si esto lleva a un aumento del déficit del presupuesto y a problemas fiscales a largo plazo. En este caso, la perspectiva de Buchanan predice que los políticos pueden gastar más de lo que se recauda en impuestos para obtener apoyo político en el corto plazo, aunque esto pueda llevar a problemas fiscales en el futuro. Déficit del presupuesto del gobierno. Resistencia a la privatización de muchos gerentes de empresas estatales en Chile. La perspectiva de Buchanan sugiere que los grupos de interés pueden utilizar el proceso político para proteger sus propios intereses y evitar cambios que pueden amenazar su poder o riqueza. En este caso, la perspectiva de Buchanan predice que los gerentes de empresas estatales en China pueden resistirse a la privatización porque perderían su poder y control sobre la empresa si fuera vendida a inversores privados. Ahora le toca exponer a mi próximo compañero. Saludos, buenas. Yo estaré exponiendo sobre la crítica de Buchanan a la economía del bienestar tradicional. Antes de entrar en materia sobre la crítica de Buchanan, hablaré un poco acerca de su biografía. Buchanan es un economista no convencional que, lo mismo que Ken Arrow, ha extendido de forma considerable las fronteras de la economía del bienestar. De manera específica, Buchanan es el fundador y uno de sus principales contribuyentes de la teoría de la elección pública, es decir, la economía de la política, y de su subconjunto, la economía constitucional, la economía de las reglas, es lo que quiere decir. Buchanan creció en la pobreza rural en Tennessee. Las realidades de la Gran Depresión le pusieron fin a su sueño de estudiar leyes en la Universidad de Vanderbilt. En vez de eso, se inscribió en una cercana Middle de Tennessee y permaneció en su hogar mientras asistía a la universidad. Durante 4 años, por la mañana y por la noche, ordeñaba vacas para ayudarse a pagar su escuela. Quizá los modestos antecedentes rurales de Buchanan expliquen su famoso desdén por la pretensión y el elitismo. Inició sus trabajos como graduado en economía en la Universidad de Chicago en 1945. Allí influyó mucho en el neoclasismo de Frank Smith desde el 85 al 72 y en palabra de Buchanan se convirtió en un entusiasta defensor del orden del mercado. También fue en Chicago en donde mientras curioseaba en la biblioteca descubrió la confusa disertación de Whistler sobre los impuestos de 1896. En ese ensayo, Whistler estableció el principio de que solo la unanimidad de la elección colectiva puede asegurar la justicia y la eficiencia mediante la acción del sector público. Después de terminar su trabajo de graduado en Chicago, la carrera académica de Buchanan lo llevó a la Universidad de Virginia, en donde en 1962 fue coautor
con Gordon Tullock, de Calculus of the Consent, Logical Foundation of Constitutional Democracy, el libro que abrió una senda, según Buchanan. Entrando en materia con lo que dice aquí el título, la diapositiva, crítica de Buchanan a la economía del bienestar, podemos decir, para resumir, que Buchanan critica la economía convencional del bienestar por tratar de comparar los resultados del mundo real del sector privado con las normas teóricas de la utilidad social, como la optimalidad de Pareto, que ya mencionaba mi compañero anteriormente. Las objeciones de Buchanan a esta línea de razonamiento son de dos clases. En primer lugar, debido a que la utilidad solo se conoce individualmente, nadie es capaz de discernir una función colectiva o del bienestar social. En segundo lugar, incluso si se conociera la función del bienestar social, el sector público no es una institución confiable para lograrlo. Por lo que la perspectiva de la elección pública, Buchanan argumentaba que solo los individuos saben qué les produce satisfacción o les causa insatisfacción. Ninguna persona externa o grupos de personas lo determinan por ellos. Los individuos tienen diferentes gustos, capacidades, expectativas, conocimientos y perspectivas, pero poseen algo en común. Buscan con determinación su propio interés. Esa búsqueda del propio interés conduce a un orden espontáneo mediante el proceso de intercambio. Los individuos buscan intercambios que mejoren su bienestar, maximizan su beneficio sujeto a ciertas restricciones. Esta perspectiva refleja al homo economicus, o sea, hombre económico, y los puntos de vista del mercado de los economistas clásicos o neoclásicos. Sin embargo, Buchanan hace una pregunta fundamental que no buscaron a fondo los primeros economistas. Si los individuos buscan su propio interés en el mercado, ¿por qué esperaríamos que busquen el interés social o a través del gobierno? Para Buchanan, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Las personas maximizan sus beneficios, sujetas a las restricciones, no importa si operan en el mercado, al servicio del gobierno o en el área política. Dicho de manera súncita, Buchanan extendió la suposición conveniente de la conducta del propio interés y la idea del proceso de intercambio a la conducta de las personas en sus papeles o capacidades políticos o de elección pública, ya sea como participantes en el proceso de votación o como agentes que actúan para la comunidad política. La teoría de la elección pública se arraigó muy lentamente en la principal corriente económica. Según Buchanan, los políticos electos se cierran en cualquier razón fundamental para crear déficits en el presupuesto. Continúan en el desempeño de su cargo proporcionando a los contribuyentes bienes y servicios públicos a un costo mínimo a corto plazo. Los déficits disfrazan los verdaderos costos de los bienes públicos y por consiguiente hacen que los votantes tengan una mejor opinión de los políticos. Siguiente, por favor. Sein y la posibilidad para resolver el teorema de la imposibilidad de Arrow. Según Sein, ¿es posible resolver el teorema de la imposibilidad de Arrow? Respondiendo a dicha pregunta, puedo indicar que el pensamiento de Sein es que el teorema de la imposibilidad se podía resolver al incluir dos consideraciones que Arrow y otros ignoró. Primero, el modelo de la elección colectiva de Arrow depende de un simple orden de rangos, perdón. Esto quiere decir, me agrada A más que B y B más que C, pero no dice nada acerca de la intensidad de las preferencias.
Me agrada A mucho más que B, pero B solo un poco más que C. Los economistas se refieren a este simple orden por rangos como una medida ordinal y colocan las partidas por preferencia, pero no le asignan un valor numérico. Las medidas cardinales, A me da 20 utilidades, B me da 10, harían que fuera más fácil medir la intensidad de la preferencia, pero por lo general se rechazan sobre la base de que son difíciles de obtener y de interpretar. Es decir, 20 utilidades podrían ser mucho en mi escala, pero casi nada en la de usted. Siguiente, por favor. ¿Cómo respondería Sein a la declaración de Buchanan de que hay muy buenas razones para dudar de que la capacidad de los procesos políticos logre la optimalidad de Pareto? En relación a esta pregunta, puedo decir que para Sein la optimalidad de Pareto también es un criterio insatisfactorio por la distribución. La condición de la optimalidad de Pareto solo dice que nadie puede estar en mejor situación sin hacer que alguien esté en peor situación. No dice nada acerca de la distribución en la sociedad. Sen lo que argumentaba era que la estructura de la elección social tradicional, centrada en los conceptos del utilitarismo y de la optimalidad de Pareto, a menudo impide un análisis muy significativo de los efectos de la equidad sobre una política. Esto quiere decir que el utilitarismo de Jeremy Bentham, la filosofía de que la sociedad debe buscar el mayor bien para el número más grande de personas, promueve la maximización de la utilidad social total, pero no considera la equidad. Es lo que puedo abarcar en base a esta pregunta. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Hasta aquí fue nuestra exposición. Que pasen buenas noches.